sono un italiano vero. Benvenuti ragazzi a un nuovo programma di Buongiorno Italia, programma numero 26. Benvenuto, ciao ragazzi. Hernando, come stai? Federico, tutto bene? Benissimo. Sì, fottutamente stupendo. Benissimo. Salutiamo a tutti i nostri ascoltatori da General Alvear nel 104.1, en Malargüe nel 103.9 y en San Rafael nos sintonizan en el 101.1. ¿Dónde nos pueden ver, Federico? En todo el mundo, dialradio.tv. Perfecto, y si no te bajás la aplicación, la app, entras al Play Store, te la bajás al celular, ya sea para iPhone o también para los iTunes también. Para los Android, te bajás la aplicación y ahí también nos podés ver y nos podés escuchar. Y si querés ver los programas anteriores, te metes a www.dialradio.tv, Buongiorno Italia, ahí tenés la pestaña Buongiorno Italia y podés revivir los programas anteriores. Estamos en la segunda temporada, es el segundo programa de la segunda temporada y el programa número 26 desde que arrancó Buongiorno Italia. Hernando, hoy tenemos una ciudad muy especial. ¿De qué ciudad vamos a hablar? La Città del Vaticano. Città del Vaticano. Qué nivel. Mirá qué ciudad, ¿eh? Cuánta historia, Sí. qué nivel, Fede, cuánta historia que tenemos. Y la historia nos las va a contar Fede y Hernando nos va a contar de su vivencia, porque Hernando estuvo ahí, estuvo en el Vaticano. ¿Cuánto tiempo? Y 2 años. 2 años más o menos. Prácticamente, sí, Importante, sí, o sea que vas a tener un montón de cosas para contarnos. Bueno, así arranca este programa. Vamos con la apertura y volvemos. Ahí estamos. Esto es, ragazzi, Buongiorno Italia. Associazione Dante Alighieri de San Rafael presenta Buongiorno Italia, un programma radiofonico e televisivo dedicato alla lingua e alla cultura italiana. Tutti i venerdì, dalle 14 alle 16 su Dial Radio TV. Buongiorno Italia. Y estamos escuchando cantos gregorianos. ¿Y qué son los cantos gregorianos? A finales del siglo VII, el Papa Gregorio I dirigió una reordenación, una reforma, una recompilación de la litúrgica romana, continuada por sus sucesores, que incluía una conformación más llana y sencilla de las melodías. El término canto gregoriano se refiere en general a un tipo de canto llano, simple, monódico y con una música supeditada al texto utilizado en la liturgia de la Iglesia Católica. ¿Es cierto esto, Hernando, que estoy contando? Sí, tal cual. Bueno, el texto que se canta en este video que ponés es Puer natus est nobis, que quiere decir un niño nos ha nacido a nosotros. En italiano es muy gracioso porque, bueno, puer, de ahí viene puerperio y de ahí se derivan, pero nada que ver en italiano porque la palabra es fanciullo. Fanciullo. ¿No? Es mucho más simpático, ¿no? Ragazzi, tenemos que presentar a nuestros auspiciantes, los clientes que nos acompañan, que acompañan a Buongiorno Italia, se están sumando. El que se quiera sumar a Buongiorno Italia nos puede contactar al 264 41 41 79. La Dante Alighieri, nuestra escuela querida, nos acompaña. Ya iniciaron los cursos y te puedes sumar. Estudia italiano en la Dante, cursos para adultos y niños. Inscribite ahora al WhatsApp 264 37 02 12, Asociación Dante Alighieri de San Rafael, Lengua y Cultura Italiana en el Mundo. Romina Vázquez y Lía Yacante, licenciadas en Kinesiología, presentan Espacio Arco Iris, un lugar creado para los peques, talleres y actividades lúdicas para bebés, niños, mamás y papás, sobre neurodesarrollo, movimiento, crianza y juego, yoga infantil, capacitación para personas que trabajan con niños, acompañando su crecimiento y desarrollo. Espacio Arco Iris en Belgrano y Pueyrredón. Y toma nota, 264 55 18 49 o 264 33 04 20 son los teléfonos de contacto, los celulares. Avanti con este programón. Hernando, te queremos escuchar, contanos un poco, y nuestro queridísimo Federico Basso va a hacer acá un ping-pong de preguntas de esa
vivencia que tuviste en el Vaticano, que seguramente fue increíble. Claro, vamos a aclararle un poco a nuestra audiencia que nuestro profe Fernando García es para nosotros nuestra palabra autorizada para hablar de este tema Vaticano. ¿Por qué motivo? Ahí Hernando nos tiene que contar un poco en qué circunstancias de tu vida y en qué momento estuviste en el Vaticano y por qué. Bueno, en la etapa en que me tocó vivir en el Vaticano, digamos, que yo cursé, yo en ese momento era sacerdote y me mandaron a estudiar a Roma. Entonces, esos 2 años estuve cursando y mi día era ahí en el Vaticano, lo que es la ciudad del Vaticano, que es donde está la Basílica de Letrán, porque el Vaticano se suele entender como que es San Pedro y los museos vaticanos. Sí, eso es donde originalmente surgió en la colina vaticana y demás. Pero Letrán es un extraterritorio también de propiedad del Vaticano. Exactamente, al Vaticano, ¿no? Y pertenece al Vaticano y ahí pasaba mi día, que están ahí muy cerca. Y frecuentemente teníamos mucha circulación por toda la zona, por todo lo que es el Vaticano en sí, tanto el aula Pablo VI como cuando se entraba, que vos donde pasás, la Guardia Suiza te saluda y entrás, y las audiencias del Papa y las reuniones que se den o conferencias o lo que fuere, todo eso ahí estaba también la Iglesia Argentina en el Vaticano, que está ahí mismo en el Vaticano, a metros de la Basílica de San Pedro. O sea que giré en ese tiempo por todo ese... ¿En qué años estamos hablando, Armando, más o menos? 2006 al 2008. Recientemente, entonces. Sí, no hace tanto. Recientemente. Siendo Papa Benedicto XVI. Y en ese momento vos estabas ordenado y tenías que seguir estudiando. Exactamente. Era como un posgrado, digamos, de alguna manera. Sí, una licenciatura en teología. Bien, entonces te mandaron directamente a Roma. ¿Y dónde vivías físicamente en Roma? Físicamente en una parroquia. En una parroquia. ¿En qué barrio de Roma? En un barrio que está cerca de la vía Nomentana, es muy cerca del Raccordo Anulare. Roma, cuando lo vemos, está como cercada por un anillo, porque se llama Raccordo Anulare. Una circunvalación, digamos. Que rodea Roma para que, viste que dicen que todos los caminos conducen a Roma. Todas las vías salen desde donde está el Foro Imperial. ¿Y qué pasa? Han quedado angostas. Hay tanta circulación en Roma que si vos querés ir de un punto a otro, a veces te conviene salir por el Raccordo, ¿no? Darte la vuelta. Te das la vuelta y llegás más rápido que si quisieras atravesar todo, porque son vías transversales, son todas, ¿cómo se llaman? Que no son rectas. Sí, las avenidas, las diagonales. Las diagonales, como en La Plata. Todas diagonales que te perdés. Es muy lindo perderse en Roma, ¿eh? Para los que visiten Roma. Fernando, entonces vos te amanecías en Roma, te levantabas entonces en este lugar, ¿cómo me dijiste que estabas en una iglesia? En una parroquia. En una parroquia. Estabas en una parroquia y tomabas el desayuno. Exactamente. ¿Qué se desayunaba en Roma dentro de esa parroquia? Mira, café con leche y pan con alguna mermelada, dulce, café latte. Muy igual que nosotros, ¿no? Bien, muy perfecto. Igual. Y ahí ya arrancabas tu actividad. Exactamente. Con una misa, seguramente, primera medida. Era la misa muy temprano y salía ya ahí a la Basílica de Letrán, ahí a la universidad, que está pegada. Temprano, la misa de Maitines sería una tempranísima. 6:30 y 7:30 ya tomaba el colectivo, a las 8 ya empezábamos el cursado, y todo el día lo pasaba ahí porque me quedaba estudiando en la biblioteca de la universidad hasta la tarde-noche. Y dentro de tu servicio, aparte de estudiar, tenías que tener alguna, digamos, servicio eclesiástico, ayudabas en alguna misa, tenías que acudir a un comedor, no sé. Exactamente, no, lo normal de una vida de parroquia, y después intercambiar con otros también de la Iglesia Argentina que están ahí, un poco así, digamos, una vida, era muy académico, sí, ¿no? Era una vida muy centrada en lo académico. Después, cuando empezamos el estudio de la tesis, ya el foco estaba puesto en el estudio prácticamente, entonces mucho no... Por supuesto, el idioma italiano permanentemente y también el uso del latín, de ahí Totalmente. Que podés contarnos qué quiere decir de puer natus est, porque lo tenías que manejar permanentemente. Exactamente, sí. Y todo estudiar y rendir en italiano, por eso, bueno, lógicamente lo pude aprender muy bien. ¿Qué trajiste, aparte de terminar los estudios, qué trajiste como bagaje tuyo nuevo, una apertura de qué tipo?
Y la riqueza de lo que es en sí el valor, para mí, de lo que tiene la historia de la iglesia en sí, fundada sobre Pedro, ¿no? Ahí es muy fuerte. Yo la primera vez que entré a la basílica, y me volvió a pasar cuando volvimos en 2017 con Romy, con mi esposa, y sus papás, el volver a entrar a la basílica y sentir esa conexión directa con el origen de la fe que tengo, de la fe que tengo y que sostengo. Y desde ahí ver cómo se derrama desde Roma hacia el mundo. Por eso se habla de Roma Caput Mundi. Esto se dice desde mucho antes de que el Vaticano fuera el Vaticano. La Roma como Caput Mundi, desde ahí se derrama todo lo que es la vida de la fe de la iglesia. Y ahí podemos asegurar, digamos, que está Pedro justamente bajo la basílica, porque fue Pío XII, creo que fue el segundo papa soberano, que justamente fue muy criticado porque su reinado digo, porque también es una teocracia, se dio en la época de la Segunda Guerra, pero fue quien mandó a hacer las excavaciones para ver si estaba la tumba de Pedro, y efectivamente la encontraron debajo del Vaticano. Entonces cuando dice donde está Pedro, es un hecho histórico científico, no es una creencia simplemente. Claro, no, y de hecho apenas sabemos cómo Pedro muere, ¿no es cierto?, crucificado, y desde su muerte comienzan a haber peregrinaciones hacia el lugar para conectar con él, porque ya era un santo reconocido por el hecho de su conexión directa con Jesús. Eso no se ha interrumpido en el tiempo, entonces algo que está ahí. Ya lo vamos a repasar el momento de la historia, pero Exacto. Ahora quería, aprovechando Hernando, dinos si te parece bien, meternos un poco en un hecho mundial trascendental, tan trascendental como este que decimos del descubrimiento de la tumba de Pedro, o el mismo papado de Pedro, que es el papado de nuestro Francisco. Entonces quizás acá, Dino, vos nos acompañás con algunas imágenes para adentrarnos en ese tema de cuando teníamos a Francisco saliendo al balcón, me parece. Ahí vamos. Bueno, increíble, ¿no?, que tuviéramos Latinoamérica. Es emocionante Muy emocionante al día de hoy. Y sobre este punto particularmente, yo quería aprovecharlo, Hernando, para hacerle dos preguntas sobre el tema en particular. Y la primera es, la voy a tener que desarrollar, porque es un tema muy vasto y tenemos que tratar de hacerlo en poco tiempo. Entonces, ¿qué significado e importancia tiene el hecho de que un sacerdote de la Compañía de Jesús, digamos franciscano, haya sido por primera vez elegido como papa? Era la primera vez que un franciscano se lo elegía como papa. Y además, sucediendo a un benedictino, justamente. Considerando que nuestro Papa adoptó además el nombre Francisco y que sucedió a uno que llevaba el nombre Benedictino XVI. Esto quiere decir que los benedictinos venían de hace por lo menos 16 papados. ¿Esto marca un rumbo nuevo en el catolicismo? Es la pregunta. Y de alguna manera termina la lucha entre franciscanos y benedictinos, milenaria, que fue también retratada en la novela El nombre de la rosa de Umberto Eco, con personajes históricos como Michele da Cesena, mejor dicho, Ubertino Casale y Bernardo de Huy. Es decir, el hecho histórico y si se termina esta lucha interna y cuál es el nuevo rumbo, ¿no? Sí, bueno, Bergoglio no es franciscano, es jesuita. Jesuita. La diferencia, nosotros tenemos mucho influjo jesuítico en Argentina, sobre todo, viste, por cuando viene las misiones jesuíticas, que nosotros, si vas a la zona de lo que es Misiones, Brasil, toda esa parte y hay una película muy linda también, está hecha. Y la Iglesia ha tenido, a nivel institucional hablo, esto no es para meternos en un terreno delicado, porque son hechos comprobables históricamente, han tenido muchas idas y vueltas con los jesuitas, ¿no? Bien. Los jesuitas siempre han marcado una línea de mucha formación y de mucho nivel, y los franciscanos lógicamente también. San Francisco de Asís, que es una explosión, ¿no?, de amor, alegría, evangelio, ¿no? Pero este Papa concentra las dos cosas, por eso hago la distinción, porque si bien él es jesuita de formación metódica, bien profundo y también muy misionero, también tiene mucho de franciscano. Sí, anda con los zapatos negros que usaban en el subte todavía, y si eso no es franciscano, ¿qué es franciscano? Totalmente, el espíritu que en definitiva, a lo que quiero llegar, que cualquier orden de estas, como vos decís, los benedictinos, los franciscanos, los jesuitas y todas las que están, que son cantidad, que te pones a investigar, esto son cantidad,
tienen que tener por misión básica los principios evangélicos, que son los mismos, ¿no? Lo que Volver pasa, a las raíces. totalmente, ¿no? Y eso es un poco lo que propone Francisco, y creo que por ahí va un poco parte de la respuesta a tu pregunta, Fede, que es el hecho de decir, ¿qué tendencia marca Francisco en la Iglesia? Simplificar y quedarnos con lo que ya Juan Pablo II también traía en su mensaje, con el valor del ser humano en sí, del hombre redimido por el amor de Dios, ¿no? Y desde ahí plantear todo el resto de las cosas, ¿no? Pero no sacarle las máscaras, las caretas, porque de todas las cáscaras, ¿no? que se han ido planteando, y simplificar las cosas, ¿no? Claro, eso A desde un punto va. de vista, digamos, de teología. Pero también sabemos que Francisco viene a ordenar bastantes otras cosas Bueno, internas que por algo Benedicto salió, ¿no? En ese sentido creo que está haciendo un trabajo muy grande. Quizás nos puedas contar un poco mejor vos, que conoces un poco más del tema, ordenando las finanzas, trayendo un poquito más de orden a otras cosas. Eso también es un trabajo que tiene que hacer él, y quizás acá no se lo valora. Bueno, un poco esto me lleva a la última pregunta que tengo, por lo menos de mi parte, que es, partiendo de la premisa que en Argentina martirizamos o destruimos a nuestros ídolos, ¿no? ¿Vos creés que el argentino promedio llega a tomar verdadera dimensión del hecho histórico de la elección de un papa latinoamericano? ¿Y por qué la prensa y luego sus repetidores se centran en la crítica sin conocimiento y no destacan la misión de Francisco como cabeza de la Santa Sede? ¿Crees que pasa esto, que los matamos a nuestros ídolos y los criticamos sin saber ni qué están haciendo? Pues en Argentina se lo critica muchísimo al Papa. ¿Y lo critican por qué? Digo, como que no se toma valor de este hecho tan importante. Sí, considero que es un tema bastante amplio, y yo creo que se lo critique, también se lo quiere, ¿no? Como que hay de los dos bandos, hay de las dos cosas, ¿no? Por ejemplo, algunos que están enojados porque no vienen a la Argentina, otros que sí, que si es más cercano a Kirchner o... Pero es una gomada, estamos hablando de una menudencia cuando el tipo está en el mundo para otra misión mucho más importante. Yo creo, mi visión, yo te comparto, les comparto a la audiencia mi visión respecto a Francisco, que es algo muy grande el hecho de tenerlo en el lugar en que está, en el momento histórico en que nos encontramos, porque es una persona que tiene una visión trascendente de la historia, del ser humano, del evangelio, de la religión en sí, y que tendrá sus errores y limitaciones humanas como los tenemos todos, pero estar en ese lugar y llevar ese barco como él lo está llevando, a mí me parece un fenómeno. Sí. A mí me parece más que bueno, porque es más que humano lo que está haciendo, ¿no? Sí, y en esta época, aparte que le toca en una edad, sabemos que es un hombre de 84 años, hace 8, digamos, que está con sus funciones, pero además le toca limpiar toda la fianza del Vaticano, cambiarle la cara al Vaticano, un montón de cosas, un montón de denuncias que sabemos, y por otro lado, enfrentar la pandemia, ¿no? Entonces... Totalmente, sí. Además, una cosa que podemos prácticamente ir cerrando o seguir hablando, no tengo problema, pero que es el tema de que en este momento histórico donde todo sale a la luz fácilmente, él se mantiene incólume y marca el rumbo de la Iglesia. Entonces, no solamente es el hecho de lo corrupto o lo malo, sino también está la posibilidad de ver cuántas cosas buenas y cuánta luz nos trae, ¿no? Porque todo no se va a arreglar, y que hay corrupción, sí, hay corrupción, hay cosas malas, sí, hay cosas malas. Bueno, veamos también la parte buena, y ahí es donde ves de Francisco cómo le saca brillo a cosas muy, muy, muy buenas para toda la humanidad, trascendiendo. No sé si vamos a pasar esa entrevista que le hacen sobre el tema de las migraciones. Sí, nos queda tiempo para sobre el final del programa vamos a pasar. Bueno, cuando lo pasen ahí, yo el tip que dejo es su concepción del ser humano desprovisto de los títulos, las máscaras. Claro, ser humano per se, sin nacionalidad, sin estado de estatus social, digamos, el ser humano en sí mismo. De religión, de todo eso, ¿no? Es como que un papa que va más allá de su investidura, ¿no? Que viene a rescatar al ser humano en sí, que es la misión de Jesús, ¿no? Aprovechamos esta entrevista también, me parece, para que también la gente los alumnos de la Dante y la gente que se pueda acercar a la Dante sepa la calidad de los profesores que tenemos y que tienen por dentro también. Para mí es un honor hacer la entrevista, Hernando, y en este sentido, bueno, es demasiado quizás para un día, la seguiremos en otro momento. Totalmente. ¿Qué tenemos, Dino? Seguramente seguiremos en otro momento. Y ahí quería, de esto de la misión de Francisco, ¿no? A ver, la familia Bergoglio, cuando emprende su viaje a América, escapando de las guerras, escapando de todo lo que nos sucedía en Italia,
ellos eran del norte de Italia, de Asti, de la provincia de Asti, y venden sus propiedades allá, se les atrasan, tenían ya los pasajes comprados, venían en un viaje, ya tenían los pasajes comprados, pierden los pasajes porque tuvieron ese inconveniente que los retrasa. Parece que ahí estaba Dios diciéndole, bueno, no van a viajar. Ese barco que ellos tendrían que haber abordado se hundió en las costas de Brasil y todos los, No lo tenía ese dato, los pasajeros, todos los tripulantes fallecieron. O sea que Dios ya tenía su mano puesta sobre Bergoglio, el papá del Papa Francisco, porque luego viaja, ¿no es cierto?, al tiempo en otro barco y llega a Buenos Aires, no a Brasil, que era el primer destino de la familia Bergoglio. Ya cambian de destino y vienen a Buenos Aires. Ahí luego Bergoglio, papá, conoce a la mamá de Jorge, ¿no es cierto? Se casan y allá por el 36, si no mal recuerdo, nace el Papa Jorge Bergoglio, el Papa Francisco. Sí, bueno, es impresionante 17, lo que lo quieren allá. claro. Y no, en Italia, sí, en Italia lo adoran. Ya vamos a hablar con nuestra comunicación de Italia, que tenemos una comunicación con Martino, que nos va a contar lo que significa lo que significa en el mundo. Por eso yo creo que a veces los argentinos no tomamos dimensión de lo que son nuestros Borges, de lo que son nuestros Piazzolla, no tomamos dimensión. Es decir, justo mencioné antes a Humberto Eco con esta novela, y Humberto Eco tiene un personaje que se llama Jorge de Burgos, que era ciego, en honor a Jorge Luis Borges. Entonces, los argentinos de esta altura son realmente mundiales. Lo que pasa es que nosotros estamos viendo el mundo a través del ojo de una cerradura a veces. Eso es lo que nos perdemos. Nos pasa un poco de eso, me parece. Puede ser. Nos pasa un poco de eso. Bueno, un gusto como siempre compartir tu experiencia, Hernando, todos tus conocimientos. Sí, hay muchísimo para contar, ¿no? Del Vaticano, que en realidad ya lo vas a decir vos Fede, ¿no? Pero es tanto lo que hay, tanto lo que te podés enriquecer estando por ahí, ¿no? Nosotros cuando volvimos en 2017 recorrimos bastante la zona y es muchísimo lo que hay para aprender y para sacar. Es como que podés abrir la cabeza en ese lugar. Sí, en un ratito tenemos historia, turismo con Dino y gastronomía también, que en Vaticano también se come. Se come muy bien. Vamos a escuchar una canción que se llama El Miserere, también llamado Miserere Mei Deus. Es una composición creada por Gregorio Allegri en el siglo XVII, iba a decir, durante el pontificado del Papa Urbano VIII. Se trata de la musicalización del Salmo 51, llamado Miserere, también conocido por el Salmo de David en el Antiguo Testamento. Relata la visita del profeta Natán al rey David por haber cometido un adulterio con Betsabé. Se compuso para ser cantada en la Capilla Sixtina dentro de la Basílica de San Pedro, miércoles y viernes durante los maitines de Semana Santa. Originalmente se interpretaba en latín. Vemos ahora una versión del grupo Tenebrae, Miserere Meis Deus. Qué buena música, música litúrgica, música de la iglesia, y qué buena versión que hace este grupo Tenebrae. Miserere Mei Deus. Avanti Federico, con un poco de historia. Un poco más de Vaticano, entonces, en general. Vamos a decirle a nuestra audiencia que la Ciudad del Vaticano, simplemente Vaticano, es un estado soberano, sin salida al mar, cuyo territorio consta de un enclave, es decir, algo encerrado dentro de la ciudad de Roma, en Italia. Es uno de los 6 microestadios europeos, como puede ser San Marino, por ejemplo. Y también es el estado más pequeño en extensión y población del mundo. Tiene una extensión nada más de 4,4 kilómetros cuadrados y una población solamente de 800 habitantes. Imagínense que es tan pequeño, tan pequeñito, que solo la Basílica de San Pedro corresponde a un 7% de su superficie. La Basílica y la Plaza de San Pedro ocupan un 20% de su territorio. La Ciudad del Vaticano comenzó su existencia como Estado independiente recientemente en 1929, tras la firma de los pactos de Letrán justamente donde estudió Hernando, celebrados entre la Santa Sede y el entonces Reino de Italia, que en 1870 había conquistado
los estados pontificios también. Respecto del pacto de Letrán, les cuento que son los pactos que fueron firmados por Pietro Gasparri en representación de la Santa Sede y Benito Mussolini, que en ese momento era primer ministro del Reino de Italia, con poderes dictatoriales. El 11 de febrero, durante el pontificado de Pío XI, se realizaron estos acuerdos y se dio por terminada la disputa que existía con Italia, que ya existía desde 1870. Se crea el Vaticano, como dije, con 44 hectáreas y se le reconoce su soberanía. ¿Qué quiere decir que el Estado del Vaticano es soberano? La Ciudad del Vaticano alberga, por un lado, la Santa Sede, que es la máxima institución de la Iglesia. Y aunque se confunden los dos nombres, Ciudad de Vaticano y Santa Sede, y se utilizan como equivalentes, el primero, Ciudad del Vaticano, se refiere a la ciudad, a su territorio físico, y el segundo, Santa Sede, se refiere a la institución que dirige la Iglesia y que tiene personalidad jurídica propia como derecho internacional, como persona de derecho internacional. En rigor es la Santa Sede y no el Estado del Vaticano la que mantiene relaciones diplomáticas con los demás países del mundo. Por otro lado, el Vaticano es quien da el soporte temporal y soberano. Les voy a contar este dato que es muy interesante. La máxima autoridad del Vaticano y jefe del Estado es el mismo Papa de la Iglesia Católica. Y por esto puede considerarse que es la única teocracia del mundo y la última monarquía absoluta de Europa. ¿Qué quiero decir con esto? El sumo pontífice, el Papa Francisco, ejerce todas las funciones, es decir, es el poder ejecutivo, es decir, es como si fuese el presidente, es el poder legislativo, es como si fuese el Senado y los diputados, y es el poder, además, judicial, porque él también resuelve las cuestiones internas. Eso es lo que es, entonces, una monarquía absoluta, de hecho, en este caso, teocracia, porque además es el líder de la religión, ¿no? Es impresionante. En 1984 fue, por supuesto, declarado Patrimonio de la UNESCO. El nombre Vaticano viene del monte donde está situada la Basílica de San Pedro, que es el Monte Vaticano en Italia, y como les dije, recién en 1929 los pontífices son soberanos. ¿Qué quiere decir? Hay papas desde Pedro, pero antes no eran soberanos en lo que se refiere a la parte política. En lo que se refiere a la parte política, solamente de 1930 son además soberanos como cabeza del Estado. Y tenemos, el primero fue Pío XI, que fue el que firmó el Pacto de Letrán con Mussolini. Después viene Pío XII, que fue el que estuvo en la época de la Segunda Guerra, que contamos que excavó la tumba de Pedro. Después viene Juan XXIII, muy famoso, hay muchas calles con su nombre, que convocó el Concilio Vaticano II, venerado como santo. Después viene Pablo VI, también muy conocido. Después viene Juan Pablo I, que duró solamente unos 33 días en el papado. Asumió el tipo, a los 33 días muere. Está esto en la película El Padrino 3. Dicen que ahí hubo una mano dando vuelta. Bueno, todo un tema para investigar. Y después viene el queridísimo Juan Pablo II. Sabemos todo lo que significó Juan Pablo II en la historia mundial, nuestro papa polaco, ¿no? Luego murió Juan Pablo II, ya lo hemos visto seguramente por televisión, los que tenemos aproximadamente mi edad, y se eligió al Papa Benedicto XVI, que sabemos que renunció a su cargo, y después lo sucedió, por supuesto, nuestro gran Papa Francisco. En lo que se refiere a la defensa del Vaticano, la seguridad está a cargo de la Guardia Suiza, que ya lo vamos a hablar con Martino, y la defensa de la ciudad es proporcionada por Italia. El Estado del Vaticano, además de tener la Piazza de San Pedro, los jardines Vaticano, la Basílica, que ya nos va a contar Dino, tiene otros edificios extramuros, donde también tiene su extraterritorialidad, como por ejemplo la Basílica de San Juan de Letrán, donde estudió Hernando, Santa María Mayor, San Pablo Extramuros, Cancillería Apostólica y muchísimas miles de propiedades más en Europa. Muchísimos datos más, pero vamos a cortar acá porque vamos a seguir hablando enseguida con Martino cuando Dino nos lo indique. Martino Stuni, un amigo che sta in Italia, ci colleghiamo con l'Italia tra poco minutini ci siamo con lui. Bene ragazzi, andiamo avanti, adesso ascoltiamo a Simone Cristicchi, un cantautore italiano. Questa canzone si chiama Abbi cura di me. Esto fue video oficial del Sanremo del 2019. Andiamo avanti, lo ascoltiamo e lo vemos. Bene, siamo di nuovo nell'aire. Federico, tutto bene? Tutto a posto, Dino. Bene, benissimo.
Siamo in contatto con Italia, Martino, tra poco andiamo avanti, non lo possiamo anche ancora vedere, però tra poco solucionamos este pequeño problemita técnico para poder hacerle la entrevista a Martino y poder verlo. Así también la audiencia, ustedes lo pueden ver y lo pueden escuchar. Mientras solucionamos eso, Federico nos cuenta unas curiosidades. Tenemos unos datos hermosos. Mire, curiosidades sobre el Vaticano. Tiene la tasa de criminalidad más alta del mundo. ¿Qué me contás de eso? ¿Saben por qué? Porque es un lugar muy, muy turístico y donde hay turistas inocentes haciendo fotografías, japoneses, chinos y todos los demás que fuimos a la Plaza de San Pedro a hacerlo. Es un gran foco de carteristas y otros malhechores que van y nos sacan entonces los mecheros, típico mechero, ¿no? Es de lo que escuchaste lo que te dije, ¿no? Criminalidad más alta del mundo en este sentido de hurtos. El latín es su lengua oficial. Es la única nación soberana del mundo donde el latín no es una lengua muerta, exactamente, no es optativa y es el idioma oficial de la Santa Sede. De hecho, la página web está en latín. Tiene banco propio y moneda propia. En la época de la lira existía la lira vaticana, luego se unió al euro y ahora se circula el euro también, ¿no? La economía vaticana entonces es muy rica, no se sustenta en impuestos porque no los hay para los ciudadanos vaticanos. La riqueza del país se sustenta en donaciones de creyentes, además los ingresos por el turismo, que es vastísima. ¿Quién no se compra un rosario, una medallita o cualquier cosa en el Vaticano? La Guardia Suiza, ahora vamos a hablar con Martino, que es la policía de este país, son solamente 100 soldados que custodian al Papa. Otro dato es que el Vaticano es la nación del mundo, o el país del mundo, donde más se bebe vino en lo que se refiere a litros por persona por año. Se bebe más vino que en la propia Italia y más vino que en Francia. Así que allí beber no es pecado. Luego también un dato curioso es que se autorizan los exorcismos, hay curas de la Santa Sede que se especializan justamente en este tipo de rituales, son cerca de 350 y están autorizados por el Santo Padre. Esto hay mucha gente que no lo sabe, que se piensa son solo cosas de las películas de terror. La Basílica de San Pedro es enorme, es más grande que un portaaviones, dice el dato de la curiosidad. También les cuento que existe la Radio Vaticana. La Radio Vaticana en 1929, el Papa por aquel entonces dijo vamos a empezar a emitir y transmite las 24 horas, los 365 del día del año, que sigue toda la actividad del Papa y por supuesto tiene muchísimos programas religiosos al aire si quieren escucharlo. Otro dato del Vaticano es que cuenta con los archivos vaticanos, ¿no? Esto es en materia de películas y de miles de novelas muy interesantes, que bueno, estos documentos en general no son de acceso público y recientemente el Papa Francisco mandó a publicar o a hacer públicos muchos archivos de la época de la Segunda Guerra. ¿Cuenta con una cocina propia el Vaticano? Sí, con todos los papas que hubo y papas reyes que hubo, tuvo grandes cocineros y grandes platillos hechos para eso. De hecho, hay un libro publicado con el aval del Vaticano que salió en 2006 y nos hace conocer un poco de recetas del Estado papal. Muy poco habitado, muy pocas personas bien, pero es muy, muy visitado. Tenemos más datos para más adelante y ahora seguimos con Dino. Bueno, ya estamos en contacto, ahora sí tenemos en contacto a nuestro amigo Martino Ostuni. Ci colleghiamo con l'Italia. Benvenuto Martino Ostuni, come stai? Piacere Dino, vedervi, sentirvi, è una cosa veramente bella per me perché sai che adesso sono 1 anno e mezzo che non vengo in Argentina e quindi Certo. Attraverso il video è un grande piacere. Te extrañamos acá Martino. Bentornato Martino, buongiorno Italia, un'altra volta. Grazie, ben trovati a tutti. Bene, Martino, sai che abbiamo fatto oggi questo programma dedicato a parlare di Città di Vaticano, a parlare di Papa Francesco, a parlare di tutto un po' riferito a tutta la storia che ha, Vaticano. Sappiamo che te sei, la tua vita
tempo fa hai fatto un lavoro qua nel Vaticano. Puoi raccontare un po' di questa storia y le cuento a la audiencia que estamos entrevistando en este momento a Martino Stuni desde Italia y nos va a contar su historia, su trabajo, lo que le tocó hacer en el Vaticano años atrás. Avanti Martino. Bene, bene, allora vi racconto quella che è la mia storia di collaborazione con la Santa Sede. È una storia che nasce in un anno molto particolare che è il 78. Il 78 è un anno molto particolare per la Chiesa perché è l'anno dei 3 papi. In quell'anno noi abbiamo avuto 3 papi. Paolo VI, che poi è morto il 78, subito dopo Papa Luciani, che è morto dopo 1 mese e mezzo di pontificato, e poi Papa Wojtyła, che fu nominato a settembre. Quindi io ho avuto questo privilegio di avere contatti, non con Papa Luciani no perché è stato troppo poco, ma di vivere la città del Vaticano in questi mesi, in questo anno e in questi mesi particolari. Bueno, ahí nos está contando, te interrumpo un attimino, così facciamo un po' la traduzione. Sí, le Martino. contamos que en 1978 empezó su historia con la Santa Sede, que es un año muy, muy particular porque es un año donde hubo 3 papas distintos, porque como él se había contado, el Papa Juan Pablo I solamente estuvo 33 días, entonces en ese año hubo 3 papas, el último de ellos había sido Juan Pablo II, donde seguramente Martino tuvo más relación. ¿Es así, Martino? È così, perfetto. Avanti, Martino. Scusate se non... io vorrei parlare in castigliano, però temo di non essere bravo. No, ma allora... questo programma si chiama Buongiorno Italia perché parliamo in italiano. Benissimo, benissimo. Allora vi dico, nasce in quell'anno, nel 78, e mi affida un incarico molto particolare la Santa Sede. Mi affida l'incarico di coordinare e amministrare l'ordinariato militare per l'Italia e per il mondo. Che cos'è l'ordinariato militare? L'ordinariato militare è un ramo, diciamo, una parte della Santa Sede a cui fanno capo tutti i cappellani militari degli eserciti del mondo. Perfecto, entonces entre las tareas que tenía Martino era ordenar un poco a los capellanes del ejército italiano en el mundo, ¿no? Esta era un poco su función, colaborando en este sentido. Y bueno, muy interesante, Martino, esa función. ¿Cuántos años estuviste en esa función? Io i primi 2 anni sono sempre stato molto collaborativo con il Vaticano e sono stati anni particolari perché in quell'anno ci fu l'anno santo, l'anno santo fu organizzato da me e dal vescovo che era il capo di questa organizzazione di tutti i sacerdoti militari del mondo, diciamo. E, come hai detto prima nelle spiegazioni, il Vaticano è una monarchia assoluta, mi è sembrato di sentire mentre ero collegato con voi. Sì. Certo, sì. Proprio perché è una monarchia assoluta, il Papa è al vertice e poi c'è in una posizione piramidale vengono tutti gli altri, i vescovi, i cardinali, i vescovi, e uno di questi vescovi era il capo di tutti i cappellani militari del mondo. Con questo vescovo io ho organizzato l'anno santo, un anno santo particolare perché è venuto anche l'esercito argentino in rappresentanza di alcuni generali, alcuni colonnelli, alcuni militari, io me lo ricordo benissimo, e poi ho organizzato tanti pellegrinaggi, perché si fanno anche i pellegrinaggi militari, non tutti insieme chiaramente, no? A gruppi,
E poi ho organizzato delle cerimonie molto particolari per l'Europa e per l'Italia. Insomma, un'attività che richiedeva molta diplomazia, molta conoscenza dell'organizzazione del Vaticano e non solo, e dell'organizzazione degli Stati dell'Europa e del mondo. Bien, bueno, ahí nos cuenta un poco Martino, en esa función, ¿no?, de organizar los eventos, que era un trabajo de mucha diplomacia. Sí, también ¿no? lo ha llevado a viajar por muchos lugares, ¿no? Martino, aprovechando, ¿no?, tu conocimiento interno, digamos, de la visión italiana sobre nuestro Papa Francesco. Cosa pensi tu del Papa Francesco? ¿La gente italiana lo quiere o no lo quiere? Premetto una cosa, che io sono un fan di Papa Francesco, perché da quando c'è lui è cambiata l'Italia, è cambiata l'Europa, è cambiato il mondo. E lui ormai, non so se avete seguito la settimana scorsa il viaggio in Iran. Sì, lo abbiamo visto. In Iraq. Bene, ormai da quando c'è Papa Francesco il cattolicesimo è aumentato del 14%, nel senso che c'è molta gente che si converte al cattolicesimo attraverso la figura di Papa Francesco. Bueno, ahí nos cuenta Martino y nos dice que bueno, que en Europa ha sido un suceso lo de Papa Francisco muy importante, al punto de que digamos, ha ingresado más personas han ingresado al catolicismo, un 14% creció, más, digamos, sí, más de la cantidad de fieles que tenía, y nos cuenta Martino que bueno, que el viaje a Irán fue muy, muy importante y muy trascendental, justamente visitando Irán, que es una zona de guerras terrible, y además el Papa también, Martino, está haciendo un lavoro molto importante internamente en la administrazione del Vaticano, certo, è vero che questo? È un Papa straordinario, sta seguendo non solo all'interno dell'amministrazione vaticana, perché i grossi problemi che non hanno saputo risolvere né Ratzinger né Papa Wojtyła, per fortuna è arrivato Papa Francesco. Dovete sapere che Papa Francesco in conclave fu votato e fu segnalato ai cardinali che dovevano eleggerlo Papa proprio da Papa Ratzinger. Certo. Sì, 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 sì. Perché Papa Ratzinger diceva: io sono molto vecchio e non ho la forza per combattere certi fenomeni così grossi, che era, come sapete bene, no? La Chiesa, le finanze della Chiesa, la Banca del Vaticano, chi rubava, insomma c'era di tutto e di più, la pedofilia, insomma c'erano dei problemi grossi. Bene, Papa Francesco fu segnalato come una persona di carattere, una persona che aveva molta forza interiore per fare queste cose. E non si sta smentendo, è proprio così. Lui ormai sta portando la Chiesa verso la risoluzione dei problemi. Martino, sí, nos cuenta Martino que entonces el Papa Francisco, en ese momento Jorge Bergoglio, ya era indicado desde la época de Ratzinger como un papa con mucha fuerza, con mucha decisión interna para tratar problemas muy importantes del Vaticano, como las finanzas y otros problemas muy conocidos, en los cuales Ratzinger ya no se sentía con fuerza. Martino, parliamo della Puglia, come va la cosa en la Puglia? La Puglia va bene, è sempre in Puglia, vi devo dire che la Puglia è la regione, dico io, preferita da Papa Francesco, per tanti motivi. Perché? Lui quando viene qua si incanta a vedere il mare, dice che quando arriva con l'aereo, con l'elicottero, con l'aereo, quando dall'aeroporto, dice i colori della Puglia sono bellissimi, dice Papa Francesco. E poi anche perché Bari, che dove c'è la Basilica di San Nicola, è la sede dove lui incontra tutti i capi delle religioni del mondo, perché sta unificando diciamo, le religioni monoteistiche, quelli che credono in un solo Dio praticamente, no?
e quindi lui fa questi congressi, ogni tanto viene a Bari, sta un giorno, 2 giorni, si incontra con tutti i capi delle religioni monoteistiche e poi con noi ha anche un altro rapporto molto bello. Claro. Nos cuenta Martino que el Papa Francisco también es un enamorado de la Puglia, que le encantan los colores del mar y la montaña, y cuando va a Bari también lo menciona permanentemente. Martino, resti a casa fino a Pasquetta, sì? Sì, noi siamo in quarantena, dispiace dirlo, però qui stiamo attraversando un brutto momento a livello pandemico, quindi dobbiamo stare a casa necessariamente e forzatamente, perché non si può uscire. Martino, siete in zona rossa? Zona rossa purtroppo, sì, dopo tanto tempo tutta l'Italia è quasi rossa ormai. Quasi tutta l'Italia, sì, certo. Tutta l'Europa, non l'Italia, se sbaglio se dico l'Italia. Sì, certo. Martino, quella domanda che ti faceva prima Federico, hai dato il tuo parere che diciamo Papa Francesco per te diciamo sei un certo molto come dirlo, però la domanda come tu vedi tutti gli italiani cosa pensano di Papa Francesco? Ve l'ho detto, non è un caso che qui i più grandi filosofi italiani, che sono anche a livello mondiale, a livello internazionale, i più grandi scrittori, i più grandi attori, i più grandi registi, diciamo, non solo italiani ma anche europei, ormai hanno contatti epistolari, nel senso che si scrivono con Papa Francesco, si telefonano, perché lui è sempre pronto a dialogare con tutti. E quando parliamo di filosofi, sapete benissimo che i filosofi sono o atei, non credono in nessuna religione, però con Papa Francesco loro non possono fare a meno di non credere. Bueno, nos cuenta Martino que tiene una relación, por ejemplo, con los escritores, con de toda Europa en general, con personas, digamos, que tienen, digamos, un pensamiento elevado, que escriben, que tienen filósofos, que tienen líderes, que ver con líderes de los países. Tiene una llegada importante, Papa Francisco. Que trasciende Italia, ese hombre. Que trasciende Italia, claro. Que esto es algo que no, digamos, que es uno de los papas que ha logrado ese cambio de trascender de una manera importante, por eso está realizando un cambio profundo en la Iglesia y en el catolicismo. Sì, il Papa Francesco ormai sta trasformando la Chiesa, si dice qua, usando una metafora, l'ha rivoltata come un calzino, si dice. Un calzino. E ne ha fatto, praticamente sta risolvendo i grossi problemi, ma nello stesso tempo lui è uno che entra nelle case degli italiani, specialmente, non so, può capitare che anche a casa mia domani mattina verso le 9, 9:30 o durante la giornata squilla il telefono, io vado a rispondere e dall'altra parte, come fa lui, dice: buongiorno, sono Papa Francesco, ho saputo che e si mette in dialogo con le persone entrando nelle case delle persone. Nos cuenta Martino que Papa Francisco tiene esto de acercarse, esta humildad, ¿no es cierto?, de llegar a todas las personas, y a lo mejor una mañana te suena el teléfono y lo vas a tener ahí diciéndote los buenos días. Bueno, sí, la verdad que un Papa que ha producido y está produciendo un cambio realmente importante en el mundo. 8 años de Papa Francesco. Y esperemos che sia más. 8 anni straordinari, dico io, perché lui non solo entra nelle case degli italiani e degli europei attraverso direttamente, ma anche attraverso i media. La televisione italiana, per esempio, ha 2 canali che gli dedicano praticamente ogni giorno, gli dedicano una mezz'ora di dialogo con Claro.
Nos cuenta Martino que además el Papa Francisco, dada su contemporaneidad, entra en los hogares no solo a través de la palabra, sino a través de los medios, que hay 2 canales de Italia que transmiten bloques de media hora con toda su actividad y sabemos que están todas las noticias del mundo. Martino, aspettiamo che tutto sia migliore dopo Pasquetta, sì? Sì, beh, sicuramente, ormai i vaccini ci sono qua, a me tocca il primo aprile. Già quasi. E quindi penso che riusciremo prima dell'estate a fare un'estate molto come tutte le altre, molto bella. E spero anche che Dino riesca ad organizzare, a farmi il piacere di venire, di portare un po' di amici argentini. Io posso ospitarli. Sarà così Martino. L'anno prossimo nel 2022 a luglio e a settembre faremo, se tutto va bene, 2 viaggi in Italia, così che ci vedremo sicuramente. Di prendere contatti col Vaticano se riusciamo ad incontrarlo, Papa Francesco, nell'udienza del mercoledì. Del mercoledì, sì, sarebbe bellissimo. Bueno, Martino, le agradecemos a Martino, ti ringraziamo tantissimo Martino per questa intervista, come sempre sei molto amabile con noi, cordiali, così che niente, ti abbracciamo forte dall'Argentina, ce la farete e ce la faremo anche noi. Grazie Dino, lo so che ce la faremo tutti insieme, perché dobbiamo continuare dobbiamo ripristinare quelli che erano le abitudini, cioè gli scambi culturali, gli scambi commerciali, insomma la vita deve riprendere come prima. Grazie Martino, certo. Arrivederci presto. Un abbraccio. Gli amici di San Raffaele e gli amici argentini. Grazie Martino, ciao, un abrazo grande. Ciao. Grazie a voi. Bueno, ahí nos quedamos ahora con música y vamos a escuchar a Ornella Vanoni, Ornella Vanoni, que es una actriz, cantante italiana, famosísima, conocida, tiene 86 años. Ornella Vanoni, L'appuntamento. Questa canzone è del 1971. Andiamo avanti. Bueno, ahí escuchábamos a Ornella Vanoni, qué grande, año 1971. Indispensable este tipo de música para tomarse un aperitivo, ahí dando vueltas por alguna zona de Trastevere. Me imagino por ahí caminando un día con la temperatura como está acá en San Rafael hermoso, pero me encuentro ahí y estoy un poco perdido y no me vas a tener que dar una mano en instruirme qué hacer, qué hago de turismo, qué hago en Roma. Vaticano. Bien, bueno, Fede, en realidad tenemos un montón de cosas para hacer en el Vaticano, pero vamos a empezar por acá, mira. Te voy a dar una idea para que puedas visitar qué es lo que vale la pena, qué no, vemos lo más interesante, lo indispensable, porque muchas veces se confunde Roma con el Vaticano y son 2 mundos aparte, ¿no? El Vaticano está inmerso dentro de Roma, pero son 2 cosas diferentes, totalmente diferentes. En Roma hay muchísimo para ver, pero acá en el Vaticano vamos a centrar en lo más importante. Y arrancamos de ahí, de la gran Piazza San Pedro, que está frente, es el patio, podemos decir, de la Basílica de San Pedro. Esta inmensa basílica que alberga miles de obras de arte y que es una obra de arte arquitectónica en sí misma. En el patio, antes de ingresar a hablar un poco más de la basílica, en el patio hay un punto donde vos te parás y porque tiene un montón de columnas que hacen como una especie de corredor. Vos te parás en ese punto y mirás hacia las columnas y vas a ver solamente una, o sea, las columnas que están atrás quedan perdidas, no se ven. Es perfecta la visión. Te parás en ese punto. Claro, porque es la cuerda de la parábola. De esa manera... es como el atrio del Vaticano. Los arquitectos de esa manera lo hicieron. Se necesitaron más de 120 años para completar la Basílica de San Pedro.
120 años. Los trabajos de construcción comenzaron el 18 de abril de 1506 y se terminaron el 18 de noviembre de 1626. Una vez que ingresás, tenés un mundo extraordinario de valor artístico que vale la pena conocer, ¿eh? Comenzando, por ejemplo, por la Pietà. Sí. Una escultura realizada por Michelangelo, realizada en mármol de Carrara, que representa a la Virgen María con Jesús en su regazo, en sus brazos. Los museos vaticanos se extienden por 15 kilómetros. Imagínate. Anda con ganas de caminar ahí. El Papa Julio II fundó los museos en el siglo XVI, los mismos que hoy albergan una de las mayores colecciones de arte del mundo. 42.735 metros cuadrados. Son los museos vaticanos son los quintos más grandes del mundo. Los visitantes pueden descubrir la gama completa de este magnífico patrimonio artístico tomando una visita guiada. Dentro de toda esta maravilla tenemos una obra de arte que es la Capilla Sixtina. Claro, porque uno va caminando dentro del Museo Vaticano, va siguiendo todo el camino, que es espectacular, y en un momento necesariamente tenés que atravesar este lugar que vas a comentar vos. La Capilla Sixtina es una capilla del Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano, la residencia oficial del Papa. Se trata de la estancia más conocida del conjunto palaciego. Originalmente servía como capilla de la Fortaleza Vaticana, conocida anteriormente como Cappella Magna. Toma su nombre del Papa Sixto IV, quien ordenó su restauración entre el 1477 y el 1480. Ahí están las imágenes. Desde entonces la capilla ha servido para celebrar diversos actos y ceremonias papales. Actualmente es la sede del cónclave, la reunión en la que los cardenales electores del colegio cardenalicio eligen a un nuevo papa. La fama de la Capilla Sixtina se debe principalmente a su decoración con frescos, ¿no? Claro. Especialmente la bóveda, donde está el juicio final, obra de Miguel Ángel. Claro, toda esta la pintó Miguel Ángel, pintó todo el techo, es famosísima, que Después- está la creación, miles de pinturas famosísimas. Después tenés pinturas en las paredes de Botticelli, de un montón de pintores más importantes que, por ejemplo, la historia de Moisés está plasmada sobre las paredes. Bueno, es un lugar increíble. La verdad que Museo Vaticano, San Pedro, la Basílica y Capilla Sixtina, la frase es, cuando estás ahí, mirás para arriba y te caes de culo. Sí, sí, sí. Impresionante, impresionante. Bueno, la Biblioteca Apostólica del Vaticano es un largo trabajo, se ha hecho un largo trabajo de digitalización de sus manuscritos, que se inició en el 2014, en marzo justamente, mira, y la Biblioteca Apostólica Vaticana anunció ya más de 15.000 libros y documentos que ya están disponibles online, con acceso libre y gratuito. Contiene más de 1.6 millones de obras de arte, 300.000 monedas y 8.300 incunábulos, que son libros impresos en los primeros tiempos de la prensa, con tipos móviles. Estamos hablando del 1455 al 1500. A pesar de no ser la primera biblioteca papal, la Biblioteca Apostólica Vaticana es la más antigua biblioteca de Europa. Fundada en 1474 por el Papa Sixto IV. Los Jardines Vaticanos, otro lugar que no podés dejar de visitar. Claro. Los Jardines Vaticanos, Giardini Vaticani, italiano, son jardines urbanos y parques que abarcan más de la mitad del territorio del Vaticano en el sur y en el noreste. Hay algunos edificios como Radio Vaticana dentro de los jardines, que lo habías comentado vos. Los jardines se extienden aproximadamente por 23 hectáreas. Impresionante, 23 hectáreas es un montón dentro del Vaticano, que Claro. tiene 44, Claro. y dentro de Roma, que está totalmente urbanizada. Y esos jardines están pegaditos también al Jardín Botánico del Trastevere, así que es una zona verde de Roma. Hermosísimo. El punto más alto tiene 60 metros sobre el nivel del mar. Muros de piedra rodean el área por el norte, el sur y el oeste.
Esos son los jardines vaticanos. Los jardines vaticanos y los parques se establecieron durante la época del Renacimiento y del Barroco. Y están decorados con fuentes y esculturas. Otra cosa, digamos, claro, para visitar dentro del Vaticano que no te la puedes perder. Sí, sí, impresionante, impresionante. La verdad que es para ir es para hacerlo en un momento solo y en otro momento con guía. Para mí hay que ir 2 días mínimo, pero es muy interesante hacerlo con guía, porque si no hay un punto que te perdés, no sabes lo que estás viendo. Muy lindo para hacer. Ya estar solo parado en la Piazza San Pedro es impresionante. Una verdadera obra de arte por donde vayas. Bueno, nos quedamos con algo más de música, Fede. Vamos con música, actualidad, ¿qué tenemos? Mache, Blanco, Salmo. Esto es nuevito. Esto es nuevo, está en los rankings, en los primeros lugares de los rankings italianos. El brano, el tema se llama La Canzone Nostra, la canción nuestra, nuestra canción. Lo escuchamos y lo vemos. Bueno, ahí estamos de vuelta, Fede, ahí estamos de vuelta, y escuchábamos a Mache Blanco, Salmo, La Canzone Nostra. Andiamo, continuamos avanti e arrivato il momento della cucina italiana. Sí, propiamente. Parleremo di cibo, en este caso de comida del Vaticano. ¿Qué se come en el Vaticano? ¿Qué come el Papa Francesco? El Papa Francesco está haciendo una dieta muy Cosa especial. mangia? Porque tiene un problema de ciático y lo han mandado a bajar 10 kilos, entonces está a dieta el Papa Francisco hace un tiempo. Pero se me ocurrió, porque es imposible hablar de toda la comida de Roma y más de la comida del Vaticano, habiendo habido tantos papas y pasaron 2000 años desde entonces, que nos especialicemos en la pasta que se hace en Roma, los tipos de pasta que se hacen en Roma. A quienes les interese el tema de cocina de Roma, tienen el programa número 1 y el programa también que hicimos de Lazio en los podcasts para poder verlos. Y hoy vamos a hablar especialmente de qué pastas y cómo se comen en Roma. En Roma, como siempre, especialmente en Vaticano, se anda muy apurado, ¿no? Se anda muy apurado, típico italiano como puede pasar en Milano, entonces se suele comer siempre al mediodía pasta larga y fina, del tipo spaghettini, vermicelli, spaghetti, bucatini, foratini, pero ahí no se va a comer mucho qué sé yo, ponele un rigatoni, porque lleva mucho tiempo de cocción. Y los acompañamientos o la forma de cocinarla no lo llamaría salsa, sino que son técnicas de darle sabor a estas pastas. Son también muy rápidas, de mucha técnica, pero muy rápidas. La número 1 de estas formas de comer el spaghettini, la número 1, y que es la favorita de grandes chefs, como por ejemplo Anthony Bourdain o David Chang, cualquier chef, Jacques Pepin, le decís ¿qué comes al mediodía? Y te va a decir cacio e pepe. Cacio e pepe. Cacio e pepe. Spaghetti, cacio e pepe es la cosa más rica del mundo. Es muy difícil de hacer porque necesita mucha técnica, pero lleva solamente 4 ingredientes. Burro, es decir, la manteca para empezar, pimienta negra recién molida, pecorino, es indispensable que sea pecorino romano, y la pasta fina y larga. Entonces, bien, arrancamos con manteca en la sartén, una buena noche de manteca, y le ponemos la pimienta negra en ese momento para que largue todo el perfume. Es todo técnica. Si usted no lo hace de esta manera, no haga cacio y pepe. Una vez que la pimienta negra largó todo el perfume, mientras tanto ya eché la pasta 4 minutos al lado, voy a sacar un cucharón de agua de cocción y lo voy a echar en la sartén. Y ahí que tengo manteca, pimienta negra y agua de cocción. Agua de cottura. Paso la pasta, salteo y se empieza a formar como una cremita entre la manteca y el agua de cocción. No lleva pana, no lleva manteca, no lleva aceite de oliva. Al final agrego un puñado de pecorino, un poco más de pepenero y al plato, pero tiene mucho sarteneo para que se forme esta ligadura con el agua que tiene el almidón de la pasta. Claro. La pasta número 2, si querés avanzar un poco de cacio y pepe, que no haría falta, porque el cacio y pepe es perfecto. Si querés avanzar, se come también el spaghettini o el spaghetti a la griccia. A la griccia quiere decir que se le agrega, si dije que un ingrediente muy importante en la cocina vaticana o romana es el cacio, que se llama pecorino, el otro ingrediente fundamental es el guanciale. Guanciale o pancetta. Guanciale si se consigue mejor y si no, panceta. A la griccia, ¿cómo es? Se le va a agregar entonces trocitos de guanciale salteado. En ese caso, arranco con el guanciale, con la panceta en el tégame, en la sartén, sarteneo con un poquito de oliva, pimienta negra siempre a la sartén para que largue todo el perfume, la pasta y el pecorino. Fíjate, no lleva salsa, no lleva nada, lleva guanciale, pepenero,
pecorino y el acuadicultura. Bien. Esto sería a la grilla, se escribe grilla, ¿sí? Una panceta Una panceta ahumada andaría perfecto. ahumada andaría perfecto. De calidad, de calidad. O una saladita. Una salada, lo que pasa es que es muy difícil en Argentina conseguir panceta salada que no sea hiper salada. Bien. Es muy difícil conseguir panceta. Una paladini tal vez. Sí, yo podría hacer una paladini, va a tener un gusto más similar al guanciale, y ponerlo un poco en agua también podría ser. Y si no, en todo caso, no se pasen de sal, no le pongan mucha sal a la pasta porque el pecorino y ahí la panceta salada ya va a Ya estar. demasiado, claro. Ya demasiado. Luego, por supuesto, si usted quiere avanzar un paso más y comer otra pasta de otro tipo, tenemos la famosísima, archiconocida carbonara, a la carbonara. A la carbonara. Y en este caso se va a usar también el guanciale, que se va a ir sarteneando con el pepenero en la sartén, pero por otro lado, en una tacita, en un cuenco, vamos a batir 2 huevos por persona, sería lo ideal. 2 huevos enteros, los batimos mucho y los batimos con pecorino adentro. Bien. Saco la pasta del agua, que chorrea un poco de acuadicultura, lo sarteneo con el guanciale, aparto del fuego, insisto, aparto del fuego, y fuera del fuego, ahí le agrego los huevos crudos batidos. Y ahí sarteneo con el mismo calor de la sartén, se hace una crema de huevo. Si se te coaguló el huevo, ya está, lo hiciste mal, tiralo. Es dificilísimo que se te haga. Sí, tiene que quedar una crema. Claro, si vos no lo cocinás bien, te queda con gusto a huevo. Si lo pasás, se te coagula y se te hace como un huevo revuelto dentro de los fideos, que es un asco. Si lo haces bien, te queda una crema de huevo al guanciale. Por supuesto, se termina con una lluvia de pecorino. Y realmente la carbonara es un plato espectacular y muy sustancioso por los huevos. Y la número 4, indispensable en toda la comida vaticana y romana, es la amatriciana. La salsa amatriciana en este caso, porque se agrega aquí sí pomodoro. Fíjate que de 4 salsas, solo en una estamos agregando pomodoro. ¿Qué lleva la matriciana? 4P, pecorino, pancetta, pomodoro, peperero, ¿sí? Entonces, peperoncino. Que no falte Que no falte peperoncino. Acá arrancamos entonces con guanciale peperoncino, es decir, panceta ahumada o salada y algún ají, jalapeño, puta parió, rocoto, el que consigan acá. Pero no compren seco, no va con ají molido. Cómprense el chile. El chile, claro. El picantito. Entonces, te lo compras y arrancas entonces ahí sarteñando. El ají puta pariosa. Hay que sarteñarlo también para que largue en el aceite su fuego, su diablura, ¿no? Y ahí vas a agregar entonces un poquito de pomodoro, y ahí vas a sarteñar tus fideos y también lo vas a terminar con una lluvia de pecorino. Si estás en Roma y estás en Vaticano, pedí pasta, al toque, pasta larga. Pueden comprarse acá spaghettini, se consiguen spaghettini nacionales, son muy, muy aceptables los spaghettini Marcanor, y si no, pueden comprar spaghettini, anellini o vermicelli de alguna marca importada, como Di Cecco, Molisana, que la verdad que vale la pena. Sí, la molisana va muy bien. Con 200 pesos que sale el paquete, comen 8 personas. Entonces estamos hablando que es un promedio de 30 pesos por persona, 3 por 8, 24, 23 pesos por persona, y estás comiendo pasta vera italiana. Si no tenés pecorino, que se consigue, es queso de oveja duro. Si no tenés pecorino, cómprate un buen provolone, un rellanito o algún queso romano. Y ahí estamos. Y no estamos lejos de los ingredientes de Italia en Argentina con la calidad que tenemos. Con Dino tenemos hecho varias pruebas que se puede usar. Por ejemplo, Dino, contamos a la audiencia que el otro día hicimos una pizza napolitana, que Dino es un experto pizzaiolo, y usamos pelati importado, ¿verdad? Conseguimos el San Marzano italiano, que lo trajiste de Buenos Aires, italiano obviamente, el San Marzano, y también la harina 00, La 5 estagioni. ¿Y por qué las trajimos? Italiana. Para compararlas con nuestros productos. Y no teníamos nada que envidiarle. No teníamos nada que envidiarle, ni al pomodoro, ni a la farina. Eso es verdad. Usamos después una farina de 3 ceros, y anduvo la verdad que muy bien. Con lo cual, ¿qué le queremos decir con esto a la audiencia? Que cuando usted se compra una lata de tomates envasados o se compra un envasado natural de San Rafael, mucho mejor, es exactamente el mismo producto que se puede conseguir, el mejor tomate de Italia, el San Marzano del agro Sarnese de Nápoli, es misma calidad, no tiene nada de merma. Así que usando los ingredientes que tenemos, podemos conseguir, si hacemos bien la técnica,
el mismo producto. Es decir, si usted va a hacer una pizza napolitana y no la hace como la hace Dino, con la técnica, con los cursos que ha hecho Dino para hacerla, no va a salir al estilo napolitano. Lo mismo que si usted hace un plato de pasta y no usa las técnicas de cocina italiana, no va a poder recrear el sabor. Los ingredientes los tenemos. Los ingredientes nuestros son buenos, no son los mismos, obviamente, pero el producto final, la verdad que está muy bueno. Es muy, muy aceptable. Los invito, como siempre, a todos a cocinar. Yo muchas veces llego del trabajo a mi casa a las 11 de la noche y así como entro, tiro el agua que hierva, el agua caliente, ya la pongo hirviente el agua. Y si quieren, calienten la pava antes. La pava eléctrica, entonces ya mandás el agua hirviendo. Y en 3 minutos, mientras se cocina el spaghettini, en 3 minutos te rayás un pecorino, te rayás un queso, agarrás un pepe negro, un poco de manteca, y en 6, 7 minutos estás comiendo un plato riquísimo, siempre sienta bien, espectacular. Y si usted cocina la pasta al dente, propio, verdadero al dente, no engorda. Bueno, seguimos escuchando algo de buena música, Fede. Vamos. Este te gusta a vos, es un cantautor italiano conocidísimo, contemporáneo, se llama Tommaso Paradiso, con doppia M, Tommaso Paradiso. Y el tema, el brano que canta, se llama I nostri anni. Vamos. ¿Lo ascoltiamo? Sí, aparte todo filmado en Roma, hay que mirar el video. Hermosísimo, andiamo avanti. Sí, un italiano vero, Fede. Y ahora, en este momento, vamos a escuchar, porque todos los viernes tenemos la participación de nuestros alumnos, los alumnos de la Dante, que nos cuentan cómo es estudiar en la Dante. Digo, también para la audiencia que no nos conoce, que nosotros, Dino, Anquigo, somos alumnos de la Dante. Somos alumnos de la Dante. Y queremos ser alumnos de la Dante siempre. Es una maravilla. Así que bueno, nos quedamos, los vemos, los escuchamos y les agradecemos a los alumnos por participar y dejarnos su mensaje. Andemos avanti. Estudia italiano en la Dante. Cursos para adultos y niños. Hola, mi nombre es María, estudio italiano en la Dante de San Rafael. Elegí estudiar italiano en la Dante de San Rafael porque es el lugar donde vivo y siempre veía sus promociones y sus actividades y me parecían muy interesantes. Estudio italiano porque me encanta, es algo que siempre quise hacer y por una cuestión afectiva. Las clases virtuales son muy buenas, muy interesantes, te reciben muy cálidamente, es una gran familia y la verdad es que sí, en estos meses he aprendido mucho y estoy muy contenta y muy agradecida. Hola, mi nombre es María del Rosario, elijo estudiar italiano porque siempre tuve el deseo en mi corazón de conocer Italia, deseo que pude concretar en el año 2016, prometí volver pero esta vez manejando el idioma para poder comunicarme con otros hermanos italianos y lo hice, elijo el Instituto Dante Alighieri porque me da la idea de seriedad, respeto, porque puedo avanzar en los niveles en cuanto al conocimiento y además porque conocí a Mónica Moyano, que tuve la oportunidad de tener algunas clases de italiano hace unos años atrás y transmite los conocimientos de manera sencilla, simple, graciosa, de verdad te transporta a Italia, así que por eso los elijo. Ciao a tutti, io mi chiamo Irina Oliverio, estoy estudiando el primer año de italiano en la Dante Alighieri con la profe Moni, que es una genia, la verdad como enseña me encanta, se toma su tiempo para explicarnos todo, la verdad que es muy buena profe y elegí la Dante Alighieri por recomendaciones muy buenas, me han dicho que no solo enseñan el idioma y listo, sino que se toma su tiempo para contarte sobre la cultura italiana y eso me gustó mucho. Asociación Dante Alighieri de San Rafael. Lengua y cultura italiana en el mundo. Sono un italiano vero. Nel blu, dipinto di blu, felice di stare. ¿Quién canta esto, Dino? ¿Quién canta esta versión? Emma Marrone canta Nel blu dipinto di blu. Qué bella versione. Y esta canción
interpretada por Emma, es el cierre de la película Benvenuti al Nord, la segunda parte de Benvenuti al Sud, dopo Benvenuti al Nord, que en el cine de la Dante hemos visto tiempos atrás las dos. El año pasado volvimos a ver la 1 y este año vamos a hacer de vuelta porque es un peliculón para reírse mucho, así que los alumnos de primer año tienen que también disfrutarla, así que vamos a hacer la secuencia y vamos a ver las dos este año también, además de un montón de propuestas más en el cine de la Dante que ya dentro de poquito va a arrancar. El próximo jueves tenemos el Dante Di. Dante Di, el día de Dante Alighieri, el jueves 25 de marzo, y recordamos que estamos en los festejos de los 700 años de la muerte de Dante Alighieri, el padre de la lengua italiana. Por esto, el próximo jueves, un Zoom y vamos a proyectar un documental, una película documental con la vida de Dante Alighieri, así que están todos invitados en las redes sociales de Dante Alighieri. Luego vamos a publicar el acceso a la plataforma Zoom para todos los que se quieran sumar, todos nuestros alumnos y obviamente abierto a la comunidad general. Andiamo avanti, Federico, con las noticias de Italia. Noticia número 1. Ferrari presenta su nuevo auto de Fórmula 1 buscando dejar atrás un triste 2020. Y así es que presentó el cabalino rampante, ¿no? Presentó su nuevo auto de Fórmula 1 el miércoles pasado, esta noticia el 10 de marzo, cuando el equipo más exitoso del deporte se comprometió a dar vuelta a la página y regresar a la competencia tras su peor temporada en 40 años que se dio en el 2020. La SF21, una evolución de la SF1000 del año pasado, tiene un motor completamente nuevo y un alerón delantero y un morro modificado. Mostró un logo ligeramente revisado con un toque de verde, esto es raro en la Ferrari, que es toda roja, y 2 tonos de rojo en un guiño de Gloria Espasa, porque tiene un toquecito de verde que hace como la bandera de Italia. Sí. Y nos contaba entonces el jefe del equipo que a medida que avanza gradualmente hacia el área de la cabina, va de rojo moderno hacia un bordeaux, ¿no? Van a correr entonces manejando estas dos bestias, el español Carlos Sainz y Charles Leclerc, con un promedio de 25 añitos, los dos pibes son unos nenes para conducir estas naves. Toma. ¿Qué más tenemos, Dino, en Italia? Bueno, ¿qué más tenemos de Italia? La Giornata Nazionale in Memoria delle Vittime del COVID. Se ha instituido, el presidente de la República, Sergio Mattarella, ha promulgado la ley que aprueba, aprobada por el Parlamento también, de elegir el día 18 de marzo, que fue ayer, como el Día Nacional para el recuerdo de las víctimas de la muerte fallecidas por la epidemia del coronavirus. Así que todos los años, el 18 de marzo, a partir de ahora, se celebrará este recordatorio, digamos, para todas esas personas que ya no nos acompañan. 18 de marzo, que también es San Patricio, es una fecha que no nos vamos a olvidar tampoco, porque se juntan varias cosas, ¿no? ¿Qué fecha que han elegido? Sí, señor. ¿Qué más tenemos, Fede? Tenemos que Lady Gaga, la famosa cantante, está en Roma. Y la noticia dice que la cantante Lady Gaga ya ha llegado a Roma para empezar el rodaje de Gucci, la próxima película de Ridley Scott. Quienes no sepan quién es este director de cine no han visto Gladiador, por ejemplo, un capo, en la que ella se meterá en la piel de Patrizia Reggiani, la viuda negra de Maurizio Gucci, el heredero de la mítica casa de moda al que ella misma ordenó asesinar en 1995. Este es un caso comprobado, así que Lady Gaga se ha dejado ver por las calles de la capital romana, ¿no? La capital de Italia, en concreto por la popular Via Veneto, Bescheta, ¿no? Y alrededor es con un vestido de leopardo, gafas de sol, mascarilla negra y pelo castaño, no rubio, como suele llevar. La cantante pasará al menos los próximos meses en Italia para grabar la película entre Roma, escucha, Firenze, Milano y el lago de Como. ¿Qué me contás? Un emblema de lujo, refugio de los Gucci. Según dice el diario El Messaggero, Gaga no ha querido residir en un hotel por miedo al COVID, ¿no? Y va a poder hacer turismo en sus ratos libres para participar entonces también de los aperitivos romanos cuando pueda salir. Sabemos que en el caso la mujer, la viuda negra, fue sentenciada a prisión por el asesinato de Gucci y bueno, hace poco creo que le habían dado la posibilidad de salir en libertad condicional y no quiso, pues dijo que estaba muy bien en prisión. Así
sí, con un caso muy raro y muy interesante para ver. Bene, abbiamo una buona notizia, magari la regione Lazio potrebbe uscire dalla zona rossa e tornare in zona arancione a Pascua. Bien. O sea que el Lazio, donde está Roma, ¿no? La región podría salir de la zona roja, que digamos la zona roja, cuando te decretan color rojo, chao, está todo paralizado. Y si torna arancione, que sería naranja, en Pascua, digamos, las restricciones merman, entonces van a poder hacer una Pascua un poco más normal. Hay 11 regiones que les va a tocar festejar in lockdown, como dicen en Italia. Sí. Nosotros acá le decimos cuarentena, ya es lockdown. Directo. ASPO es aislamiento social. Aislamiento social. Así como en esas regiones tenemos Emilia Romagna, Piemonte, Lombardía, Campania, Puglia, Veneto y anche también Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Marche, Lombardía, Campania, Trento, Val d'Aosta, Veneto. Bueno, está nombrando las 24 regiones. Sardeña, que estaba en blanco hasta hoy, a partir de hoy pasó a arancione. No es rosso, pero pasó a arancione. Tienen un índice con el cual ellos están midiendo y si pasás, superás ese índice, automáticamente entras a zona roja, el índice RT. Bueno, ahí han instituido que cada 100.000 personas, si hay más de 250 contagiados, ese es el límite, ¡pum!, zona rosa. Claro. ¿Ah? Zona roja. Bueno, es una forma de instituirlo, ¿no? Un poco leyendo la Corriere Sera estas semanas, hablando un poco de actualidad, bastante de acuerdo está la prensa italiana con el gobierno de Draghi, porque dicen que no es un político que está haciendo política, sino que está siendo un tipo práctico, ¿no? Dicen, dentro de todo. Bien. No le importan los votos futuros, el tipo está haciendo práctico y dice, bueno, nos guardamos todo hasta Pascua. Pascua es una fiesta que se la pasa en familia, entonces... Para la última noticia que tenemos, que vamos a hablar ahí un poquito, vamos a ver un videito. Tomamos 30 segundos para escuchar a Francesco Renga, tema del Sanremo 2021, Quando trovo te. Ascoltiamo? Vamos. Francesco Renga, Fede, Francesco Renga, otra canción del Sanremo 2021, Quando trovo te. Mirá, ¿qué me contás? Seguimos con las noticias y vamos con la última. La dejamos porque tiene que ver con el Vaticano, mucho que ver con el Vaticano, porque vamos a hablar un poquito de... Bien, 8 años del Papa Francisco, las 5 películas imprescindibles sobre su vida. Este 13 de marzo pasado se cumplieron 8 años desde que Jorge Bergoglio se convirtió en Papa Francisco, cuando el cardenal francés Jean-Louis Turán pronunció desde el balcón del Vaticano la famosa frase Habemus Papam. Las 5 películas que pueden ver, si quieren seguir entonces la historia del Papa Francisco, es El Papa Francisco, un hombre de palabra. Después tienen Francesco, otro documental. Después tienen otra que se llama El Padre Jorge. Después tienen una que se llama Habemus Papam y otra que la pueden ver en Netflix, creo que está, que se llama Los Dos Papas, que actúa Anthony Hopkins en el papel de Benedicto XVI y está también muy bien representada. La vi, Los Dos Papas la vi. Es nuevita. Es nuevita, está en Netflix disponible, la pueden ver, la verdad que me gustó. Esas son las 5 películas que pueden ver sobre el Papa Francisco. Pero ¿por qué tanto hablamos de él? Digo yo, ¿qué te parece a vos? ¿Por qué no lo escuchamos a nuestro Papa Francisco en persona? Escuchemos la crítica del Papa Francisco en general a la Europa en general por la crisis migratoria. Escuchalo y fíjate la grandeza de nuestro Papa Francisco. Lo escuchamos, andemos, Andy. No tienen hijos. Ahí lo escuchábamos a Papa Francesco, ¿no? Qué mensaje, qué claridad. Lo que le pregunta el periodista, ¿y usted qué piensa? No pienso nada. Me duele el corazón. Claro. Le duele el corazón de ver tanta injusticia. Ya no es un opinólogo, es un tipo que siente por la humanidad. Volvemos, como nos gusta hacer en este programa, una de las consignas o de los puntapiés inicial que dio Hernando, el profe Hernando García, en la primera entrevista, denotando o demostrando o subrayando y resaltando que al Papa Francisco le interesa el hombre per se, independientemente de su nacionalidad, la necesidad de ese hombre. Entonces, ¿qué importa si es rumeno, egipciano, si hay que darle una mano?
como por ejemplo al migrante, que hay que amarlo y acompañarlo. Es bueno para ellos y es bueno para nosotros que los recibimos y es bueno. Acá pasa lo mismo con los... Ahí tenemos ahora inmigración venezolana y colombiana, claro, y son gente muy laburadora, y después viene el estigma de que en Colombia, ¿viste? Pasa en todos los países, entonces nosotros deberíamos estar más abiertos a eso también. Y en Europa, que necesitan gente también, la humanidad necesita. Y lo que dice Papa Francesco es, se olvidaron. Sí. El mensaje es: no se olviden cuando llegaron como inmigrantes a América. Claro. Todos los europeos, no solamente italianos, sino... Todas nuestras familias, así sean españolas, italianas, hayan venido en la Primera o en la Segunda Guerra, todos los que estamos sentados acá en la sucursal, como la llamo yo a la Argentina, estamos acá porque en un momento tuvieron que escapar de allá. Bien, llegamos al final del programa, programón. Agradecemos a nuestros auspiciantes. Espacio Arcoíris, un lugar creado para los peques. Espacio Arcoíris en Belgrano y Pueyrredón. Teléfono de contacto 260-455-1849 o el 260-433-0420. Y para estudiar italiano, Asociación Dante Alighieri de San Rafael. Toma agenda este WhatsApp 264-370212, ahí te atiende Virginia y te explica para poder participar de las clases de italiano de la Dante Alighieri. Nos vamos con Orietta Berti, escúchenla porque también es un tema del Sanremo 2021, Ti sei innamorato. Ciao ragazzi. Ciao, arrivederci. Arrivederci, a venerdì prossimo, andiamo avanti. Avanti. Associazione Dante Alighieri de San Rafael ha presentato Buongiorno Italia. Vi aspettiamo venerdì prossimo alle 14 su Dial Radio TV.